Muy bien, muy buenas noches. Dios les bendiga a mis hermanos, los ángeles, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Que en esta noche queremos que nos dirija, para que al hablar no sean mis palabras, sino las palabras que el Padre desee darme, el Hijo y el Espíritu Santo, y los ángeles que son el cortejo, misioneros, ministros, sin sueldo, trabajan las 24 horas incansables. Qué ejemplo tan maravilloso que nos da a nosotros los siervos, a los humildes. Qué ejemplo de Dios al dar a su Hijo, y qué ejemplo del Hijo al darlo todo por nosotros, al venir a este mundo, entregarlo todo para sufrir, para salvarnos. Y qué ejemplo el Espíritu Santo, el labor tan maravilloso que hace, que nos convence de pecado, de juicio y de justicia. Vamos a orar para que el cielo nos ayude, nos ilumine y escuchar lo que Dios desea que escuchemos. El mensaje de hoy es de Sofonías 3:4. De sus profetas dice: son livianos, hombres que prevaricadores, sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley. Hoy vamos a hablar de eso. Y vamos a mirar cómo se esconde la mentira, cómo Satanás se alimenta de la verdad, se alimenta de la verdad para meterse en mentiras, sus engaños, su doctrina, mandamientos de hombre. Todo eso lo hace este pícaro. Y cómo engaña de una forma tan sutil. Es un parásito que nadie se da cuenta cómo es la manera, el proceder de él. Y se piensa que todas las cosas son normales, que es que así suceden, que han venido de generación en generación, que es de la antigüedad, y todo eso ha tenido poder para que este pícaro engañe más al ser humano y pueda enraizar la mentira, la doctrina, las tradiciones de hombres y hacerlas ver como verdad. Y mucha gente hace ver una mentira como verdad y una verdad la hacen ver como mentira. Pero esto no le quita a la verdad, por más tiempo que dure, la verdad es verdad y da sus frutos. Y está en Efesios, en Gálatas 5, del 19 hasta el 23. Hasta el 10, perdón, los frutos están del 19 hasta el 22 de la carne, del error, de la mentira, del engaño, de todas esas falacias del enemigo, del pecado, cómo el pecado hace tantas cosas. Y del 22 hasta el 23 están los frutos de la verdad del Espíritu Santo. Ahí está. Entonces, la verdad no dejará de ser verdad nunca, siempre será la verdad, pasen los años que pasen. La mentira no dejará de ser mentira, aunque esté revuelta con la verdad, aunque trate de taparse y meterse, alimentarse de la verdad para hacerle ver a los hombres que la mentira es una verdad. Y ha hecho creer a muchas personas. A los hermanos de Jesús le hizo creer que los escribas y fariseos en ese tiempo, en ese entonces, les hizo creer que ellos eran dioses, que no hablaban mentiras, que hablaban era la verdad. Los hacía ver que la palabra de ellos, las tradiciones de ellos valían más que las de Dios. Terrible, terrible esto, terrible. Como hoy miles de sacerdotes, pastores de las iglesias, movimientos, consienten el pecado, la mentira, el engaño de este pícaro, por no apartarse del pecado. Así que vamos a orar. Señor, ayúdenos para entender tu palabra y no ser engañados por este usurpador. Tu palabra lo había dicho claro, que es el padre de las mentiras. Tú lo enmascaraste, Señor, y se lo enmascaró al pueblo, a los líderes, a los dirigentes los desmascaró, los llamó hipócritas. Porque tú, Señor, conocías bien el corazón de ellos, los motivos, las acciones. Nosotros no, pero tú sí. Ayúdenos a ser fieles, a estudiar tu palabra y a llevarla a nuestro corazón. Enséñanos a practicar lo que está escrito en tu palabra, a creerle a tu palabra y no dejarnos dudar de este pícaro como hizo dudar a Eva, con que Dios te ha dicho que si no come de este árbol morirá. Falso. Sabe Dios que el día que coma serás como Dios. Ahí es donde se esconde la mentira. La mentira se alimenta de la verdad. La verdad nunca se alimenta de la mentira porque no tiene nada para nutrir. Ahí es donde se esconde este parásito. Guíanos, Señor, a entender tu palabra y guardarla. Perdona nuestros pecados en Jesús. Amén y amén. Muy bien. Gracias
al Señor que nos vuelve a permitir presentarnos nuevamente en el canal, ya que es el Señor que lo puso, para que este servidor pues pudiera presentar estas verdades debajo del escombro. Y es Dios el que las ha dado, no es porque yo lo merezca, ¿no? Lo que pasa es que yo le he pedido al Señor que me haga rico en su palabra, que me ayude a ser fiel, que me ayude a ser sincero, que me ayude a comprender mis deberes, que me muestre el mapa, que me muestre mi misión. ¿Cuál es mi misión? ¿Qué debo yo hacer? Que me muestre cómo predicar este evangelio, que me ayude a cómo abandonar el pecado, que me llene de su Santo Espíritu para poder vivir bajo esa gracia que solo la da el Señor Jesucristo a través del Espíritu, que me dé un verdadero arrepentimiento, que me ayude a ser manso y humilde de corazón. Hoy vamos a ver algo importante en Sofonías 3. Esto es importantísimo que nosotros lo entendamos, porque a veces nos pasa que vemos el error, vemos los engaños y los pasamos por alto. Pensamos que eso es así, que es una tradición, que es un mandamiento de hombre, que es igual como el de Dios. Si lo dice el pastor, si lo dice el sacerdote, si lo dice mi mamá, si lo dice mi papá, y ellos toda la vida han practicado eso, han hecho eso, pues toca creerles. Y ya el diablo les ha hecho creer que eso es verdad, pero no es verdad. La verdad es verdad y la verdad lleva sus frutos. Y los frutos de la verdad es los frutos del Espíritu Santo. Amor, gozo, alegría, fe, mansedumbre, fidelidad, dominio propio. Todos esos son los frutos del Espíritu Santo. Los frutos de la carne, del error, son adulterio, fornicación, lascivia, contiendas, disensiones, peleas, conflictos, sectarismo y borracheras, orgías. Entonces el Señor dice que el que practica estas cosas pues no van a heredar la vida eterna. Pero el que practica la verdad y vive en la verdad, vive en la verdadera educación, pues permanece. El que permanece en mí, dijo el Señor, lleva muchos frutos. Muchos es muchos. El que permanece al lado de este pícaro, pues también lleva frutos. Pero los frutos de él es adulterio, fornicación, lascivia, peleas, contiendas, mentiras, muertes, ladronismo. A eso es lo que aprendemos en la mentira, a ser ladrones, ser mentiroso, a matar. A matar, ¿no ve Caín? Mató a su hermano porque le estaba corrigiendo sus errores. Lo mató. Eso es lo que enseña este miserable error de Satanás, este usurpador. Es uno, a volvernos ladrones, igual a él, porque dos, a volvernos mentirosos y aceptar las mentiras como verdad. Y tres, a matar. Y también dice la palabra de Dios que vino él lo que hace es destruir. Ejemplo, usted levanta el estandarte de la verdad, enseña la verdad en cualquier iglesia, a cualquier persona, y al rato llega él a desmentir lo que usted sembró. Ejemplos en los hogares. En el hogar, cuando el padre vive una vida de santidad realmente legítima, sin traición y sin engaño, con una conversión sincera, donde gobierna el Espíritu Santo su corazón y Jesús, y no Satanás, y la esposa no desea vivir esa misma vida porque le parece que no es capaz, o que tiene que seguir las tradiciones de la mamá, de la familia, todo lo que hicieron, y para desaprender todo ahora, y los hijos lo mismo. Entonces, en ese momento, el papá, si hay niños pequeños, el papá le corrige a los hijos sus errores, los enseña, los educa, le fortalece, les ayuda a cantar, a hacer el culto. Y entonces la mamá, con su ejemplo, su mal ejemplo, lleva a los niños y los lleva a fiestas, los lleva a cumpleaños, los lleva a paseos donde van a ver cosas contrarias al Evangelio. Entonces el niño ya va a empezar a gustarle más eso y no lo que el papá le está enseñando. Entonces el papá está construyendo, la mamá está destruyendo.
los nonos, los tíos, los abuelos están destruyendo porque vienen a excitar al niño, a traerle cosas que destruyen al niño, o a escondidas le dan cosas para que el niño pues siga comiendo lo que no debe comer. O viceversa, si es la mamá que es consagrada y el papá no, pues él destruye. Un ejemplo, una familia donde el esposo es borracho y la esposa dejó de emborracharse y tiene hijos pequeños, eso va a ser una lucha grande porque el esposo va a querer que sus hijos sean borrachos, va a querer que sus hijos sean deshonestos. Si el papá es ladrón, va a querer que sus hijos sean ladrón. Y la mamá le enseña que no sea ladrón. Entonces es una guerra, es una lucha permanente. Entonces ahí es donde está la lucha, las dificultades. El uno construyendo y el otro destruyendo. O si es el hijo que es como el rey Osías, un niño ferviente, amoroso, que ame las verdades, él construye sobre sus padres, ¿sí?, a enseñarle a su mamá, y su papá entonces desmintiendo de lo que el hijo dice, haciéndolo ver como el malo, haciéndolo ver como el fanático, como el extremista, ¿sí?, porque él está agarrado de las tradiciones que aprendió anteriormente, que le enseñaron a sus padres, y le enseñaron a robar. Él no ve otro motivo sino otra tradición sino robar, y ve que es bueno porque sus padres se enriquecieron así. O si eran borrachos, de seguir tomando, así como papá o su abuelo le enseñó. Esto no es fácil, hermano. Esto no es fácil. Esto toca es, para uno estar dentro de la educación verdadera, hermano, no es fácil. No es fácil. Pablo lo dijo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, por eso muchos se cansan, muchos papás se cansan, o mamás, o hijos, o abuelos que aceptan el Evangelio realmente, convertidos al Señor, no a una iglesia, no a un movimiento, no a una persona, sino a Cristo. Se le viene el mundo encima, porque va a tener quienes van a destruir lo que usted está construyendo. Acuérdese eso. Si usted construye dentro de los principios de Dios, Satanás va a utilizar a la persona que no quiere para que destruya lo que usted está construyendo. Desautorice al papá, o el papá desautorice a la mamá ante los hijos, o ante los abuelos, ante la suegra, ante las demás personas. Usted construyendo buenos principios y el otro destruyendo. Eso es lo que Satanás es. Por eso el Señor dijo: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que no recoge, esparrama. Ese desparrama es símbolo de Satanás. Ese miserable es eso, destructor. Dice que destruye, quiere acabar, quiere hacer daño. ¿No ve? Dios da el sol y el agua. ¿Y qué hace este miserable? Como ha hecho que la gente le eche a los cultivos químicos, cuando llueve demasiado, entonces se vienen pedazos de tierra, de turrones, se caen, se inundan los ríos. Es este miserable que ha hecho eso. Dios construyendo y destruyendo. Es una vida no fácil, pero para eso apareció el Hijo del Hombre, para deshacer las obras de este miserable. Eso no se puede quedar toda la vida así. Por eso tenemos que ser muy permanentes, muy fieles al Señor, permanecer al lado de él. El Señor dijo: el que permanece en mí, lleva muchos frutos, pero separado de mí nada puede ser. Por eso, como Él destruye, por eso es que nos hace la vida cuadritos. Nos echa al uno, nos echa al otro, nos echa enemigo al uno, nos echa al pastor, nos echa que nos saquen a patadas de las iglesias, de las casas, que nos odien, que no nos quieran, que nos vean como lo malo. Eso le inventan a la gente cosas terribles de usted. O si no, mire el Conflicto de los Siglos, página 707. Cómo utilizó a los magistrados, a los jueces, para que acusaran a los siervos de Dios como lo peor, con calumnias, infuria. Este es un miserable que se esconde detrás de la verdad. La verdad no necesita esconderse detrás de este miserable, de la mentira. La mentira es mentira. Y el Señor lo dijo, que ese es el padre de la mentira. Entonces Satanás no viene sino a destruir. Entonces usted ve que una persona que es drogadita,
usted la mira, él mismo se destruye. Destruye su hogar, destruye la sociedad, acaba con el medio ambiente, no deja dormir a sus vecinos, hace bulla, los roba, atraca al que sea, asalta a cualquiera. Roba, mire, porque lo manda a robar, a asaltar y a destruir. ¿Y cuánto le han quitado la vida a muchas personas por robarle un celular o por robarle la billetera o robarle su sueldito que llevaba para darle de comer a sus hijos? Destruir, acabar. ¿O es que usted ha visto que un drogadito progrese? ¿O usted ha visto que la mafia progrese? Así como sube un hombre, en cualquier momento lo tumban también, lo matan, porque entre ellos mismos se matan. Todo es destrucción, todo es muerte. Entonces algunos dicen, uy no, pero yo amo el evangelio, pero es que se me vino encima la familia, mi esposa, y para allá de la contraria a mi esposa, y ya le contraria a mis hijos. Yo como que mejor no, yo mejor como que me voy a ir a celebrar los cumpleaños con mi esposita, ¿sí? Me voy a ir mejor con ella a los paseos, a mirar qué está haciendo para la familia, no jala por allá porque allá toman y entonces yo puedo estar ahí y yo la favorezco. No, así no es. Eso no manda el Señor. Usted tiene que darle la libertad a su esposa o a su esposo, a sus hijos, darle la libertad para que demuestren y den los frutos que hay dentro de su corazón y dentro de su mente. Usted no puede estar encima de una persona para que la persona no peque, porque eso no lo hizo el Señor. El Señor no lo hizo. Adán y a Eva es un ejemplo bien claro. Les dio las instrucciones y después los dejó. Vino el ángel y le inventó, se metió dentro del medio de la verdad, porque le dijo, con que Dios te ha dicho que no comas. Sabe Dios que el día que usted coma será como Dios. Se metió, se entretejió este parásito en medio de la verdad y puso a dudar a Eva. Pero antes de hacerla dudar, la hizo separar de Dios cuando Dios le había dicho que no se separara de su esposa. Y Adán le dijo lo mismo. Y se le hizo fácil, les habló, este parásito le habló y le dijo que fuera, el uno cogiera para un lado y el otro para el otro. Y le hicieron caso a este parásito. No entendieron esa voz, cuando Dios ya le había dado las instrucciones. Como no lo vieron, Dios le habló de un ángel y como no lo vieron, entonces pensaron que no. Pero escucharon la voz de Dios y la voz de ese parásito miserable, Satanás. Y le creyeron a ese parásito y entonces Adán quedó por un lado mirando ya el huerto tan bonito y a la esposita se fue para otro lado a mirar el huerto y mire, este parásito lo que hizo. Es que se entreteje tanto que nadie es capaz de detectarlo. ¿Cuántas veces hemos tomado malas decisiones, hecho cosas que a veces llegan al pensamiento y creemos que es de Dios? Tenemos que examinarlo bien con la ley y el testimonio. La verdadera educación nos enseña eso, que debemos de regirnos a un escrito, está. Si no, de lo contrario, pecaremos contra el cielo, nos equivocaremos, tomaremos malas decisiones. Santiago 5:1 dice, claro, si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, pero pídala con fe, pídala verdaderamente de corazón, constreñido, entregado al Señor, con un corazón contrito y humillado. Si usted tiene duda de algo, si usted tiene duda porque está pensando algo y piensa que Dios es el que le mandó el mensaje, revíselo bien con la ley y el testimonio. Mientras no esté de acuerdo a la ley y al testimonio, eso que le llegó a la mente, que aunque puede ser bueno, revíselo primero a la ley y al testimonio, antes de irlo a hacer. Porque por eso muchos han caído. Muchos hemos caído por eso. Porque creemos que Dios nos habló, Dios me habló en un sueño, Dios me habló en esto. Y esa era la forma como Satanás se metía entre los falsos maestros, entre los falsos profetas, falsos pastores. Era a través de sueños. De sueño, que yo me soñé tal cosa, que yo me soñé con esto, que yo me soñé con una culebra, que yo me soñé que Dios iba a hacer esto, que Dios me iba a dar una casa y tal, y empieza, y no mira la Biblia, el testimonio, y entonces se quedan con ese sueño diciendo que fue Dios el que le habló y no tiene ningún fundamento bíblico, y actúan y ejecutan esos sueños sin responsabilidad. Eso es ser un irresponsable. Un sueño hay que revisarlo. Si Dios le muestra a usted un sueño de la Biblia, le va a decir qué texto, vaya al texto, y si el texto lo dice,
Amén. Vaya seguro. Recuerde que donde haya uno, dos o tres testigos, de eso tenemos que avanzarnos. La Biblia no nos deja en tinieblas respecto a esto. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque Satanás obra de muchas formas. Este miserable es un engañador. Y por eso es que algunos dicen, Dios me dijo que yo tenía que irme de la casa y dejar a mi esposa porque es borracha, porque es adúltera, porque es fornicaria, porque me la hizo con el vecino, porque esa mujer es mala y entonces me toca irme y irme solo y a ir a vivir solo y yo sé que yo puedo solo. Ay, ay, ay. Muchos han cometido esos errores y hoy están por allá buscando damas, buscando, masturbándose, haciendo cosas incorrectas. Y a su esposa la dejaron en libertad para que otros, pues Satanás le pusiera a otro hombre y siguiera en el ritmo del pecado. Usted debe permanecer en el hogar, no puede irse del hogar. Debe permanecer. Debe permanecer fiel a Dios como un centinela. Buscar siempre las oportunidades de pedirle a Dios en oración, Señor, ayúdeme a salir al campo. Y espere el momento de Dios. Hay algunos que Satanás les manda sueños, les manda cosas, les habla la mente, como la ha manipulado toda la vida. ¿Sí? Toda la vida la ha manipulado este miserable. Y ha hecho que mucha gente se vaya al campo y le sale una por del desespero, entonces alguien le fió la finca. Y se van para la finca y empiezan a trabajar y olvidan el principio bíblico, olvidan estudiar más, orar porque el estrés que tienen que pagar 1.000.000 o 500.000 o 600.000 o que tienen que mantener la finca y no les queda tiempo para orar ni ayunar y ni hacer la misión. Y le fiaron la finca y entonces la están pagando y le dan gracias a Dios, imagínense. No saben, caen en la trampa de este miserable. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, hermanos. Entonces Sofonías nos habla que 3. Sofonías 3 dice, el pecado de Jerusalén y su redención. Su redención. Ay de la ciudad rebelde, contaminada y opresora. No escuchó la voz ni recibió la corrección. No confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella son leones rugientes y sus jueces lobos nocturnos que no dejan huesos para la mañana. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores. Capítulo 3, versículo 4, vamos. Sus profetas son livianos, hombres prevaricadores, y sus sacerdotes contaminaron el santuario y falsearon la ley de Jehová. Jehová en medio de ellos es justo y no hará iniquidad. De mañana sacará la luz a su juicio y nunca faltará, pero el perverso no conoce la vergüenza. Entonces, miramos cómo debemos de ser. Debemos de tener mucho cuidado. Por eso el Señor dijo en Isaías 8:20, a la ley y al testimonio. Si no hablare conforme a esto es porque no le ha amanecido. Nosotros a veces tomamos muy en serio lo que dicen los demás, lo que dicen los predicadores en la plataforma, las moralejas que nos cuentan, los cuentos que nos cuentan, los creemos lo ponemos en muy alto y nos comemos el cuento de este miserable. Ejemplo, hay una moraleja que un ministro fue a un campo y él era vegetariano, pero que había una abuelita y que tenía la única gallinita, y que esa gallinita que tenía, ella se la cocinó y se la asó y se la dio con mucho cariño. Y él, por no despreciarla, porque la abuelita, ¿cómo iba a despreciarla? Ella le dijo que no lo fuera a despreciar. Ella lo hizo con tanto amor. Y él entonces le tocó dejar de ser vegetariano por no despreciar a esta abuelita que lo hizo con tanto cariño. Y que él pensaba que Dios no lo iba a juzgar por eso. Eso es una moraleja satánica. Porque el principio usted no lo puede violar. El principio es principio. Ese fue el medio que Satanás le puso, el engaño que le puso.
Y este hombre pues abandonó los principios. Satanás le puso la trampa y cayó. Cayó bien caído. Y entonces ahora la pasa por ahí predicando y justificando el pecado, para seguir en la rebeldía, comiendo de todo lo que el mundo come, carne, huevos, leche, todo, y poniéndose todo lo que el mundo hace, sacándose fotos, viviendo en deleites, en ostentación y en el amor al mundo. Qué terrible es el enemigo, ¿cierto? ¿Y a cuántos ha hecho caer? A Salomón lo hizo caer, al hombre más sabio, lo hizo caer por él no a ponerle atención a las órdenes de Dios. Dejó de escuchar la voz de Dios y escuchó la voz de este parásito, y este parásito lo hizo derrumbar al hombre más sabio. Hay que tener mucho cuidado. La Biblia es para eso. Pongámosle, estudiémosla con mucho cuidado. Si Satanás la estudia ahora en estos últimos tiempos, la está estudiando con mucho cuidado para cómo engañar al pueblo de Dios. Para cómo engañarlo y mantener engañado a los que tiene engañados. ¿Cómo sería de nosotros el consejo del Señor que dijo: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de vosotros? A vosotros. Ellas son las que dan testimonio de Dios, a la ley y al testimonio. Por eso el Señor, en su amor y en su misericordia, permitió que el testimonio fuera ampliado, fuera dado a su pueblo, a su iglesia, para que tuviera una luz amplia y pudiera ayudar a los demás pueblos que son engañados por este miserable, en las más de 1000 formas que utiliza. Usted encuentra en la Biblia, espíritu de profecía, encuentra las más de 1000 formas que Satanás utiliza para engañar al pueblo de Dios y engañar a la gente que viola sus mandamientos, y al mundo que no tiene el Espíritu Santo, y a los pastores de las iglesias evangélicas que viven sin el Espíritu Santo, rechazando la gracia de Cristo. Dicen que aman la gracia de Cristo. Y también a los pastores adventistas, hermanos adventistas, que rechazan la gracia del Señor. Dicen que viven bajo la gracia. Pero una cosa es decir yo que vivo bajo la gracia, y otra cosa es los frutos que yo manifiesto. Porque vivir bajo la gracia, según Romanos 6:14, es vivir sujeto al Espíritu Santo. Es vivir, hermano, sin el pecado de transgresión. Puedo estar viviendo en el pecado de ignorancia, pero para eso el Señor me va mostrando a través de su palabra, la ley del testimonio, me va mostrando los pecados de ignorancia, y yo los voy descubriendo, pidiéndole al Señor que me lo muestre, me ayude. Y apenas llegue la luz, yo le voy pidiendo a Dios fuerza y me voy apartando. No de transgresión, pero la iglesia militante en la verdadera educación. Ella es una iglesia que no está andando en pecado de transgresión. Por eso cuando nos enseñan que la iglesia militante, y nos la enseñan que está coja, que es una iglesia débil, una iglesia que todavía no es que no vive en fidelidad a Dios, sino que todavía sigue pecando, eso es falso. Porque la iglesia militante es una iglesia que vive sin los pecados de transgresión. Viven los pecados de ignorancia, mas no de transgresión. Entonces mire que en la falsa educación nos han hecho creer que la iglesia militante vive una vida pecando, vive en las modas, vive con la pintura, vive comiendo de todo, como el mundo, hablando como el mundo, predicando como el mundo. ¿Sí ve la diferencia? La iglesia militante no es la iglesia triunfante, pero la iglesia militante no está en sinvergüencería, no está haciendo lo incorrecto, está viviendo cada día, está peleando esta batalla. Esos hijos fieles, esos centinelas fieles de Dios que viven para Él, permaneciendo en oración, en ayuno, peleando la batalla, luchando cada día para no dejarse vencer, levantándose de los pecados de ignorancia, pidiéndole a Dios que le muestre los pecados de ignorancia. Lo tiene bien claro, bien definido. Entonces la iglesia triunfante es cuando ya el Señor nos lleve. Pero esa triunfante, en el momento que sea sellada y reciba la lluvia tardía, en ese momento ya dejará de pecar en los pecados de ignorancia y estará lista para soportar lo que venga
lo que pase y lo que sucede y estará lista para ser trasladada en el reino de los cielos. Pero no es una iglesia que esté pecando, desobedeciendo, amando al mundo, las modas del mundo. No, 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 no. Esa es una expectativa mala. La iglesia triunfante, la iglesia militante, aunque no es la triunfante, no anda en pecado de transgresión. Muchos están justificando su falta, su mal genio, su adulterio, su fornicación, viendo novelas, jugando fútbol, justifican, no es que yo soy débil, es que yo soy pecador. Claro, todos somos pecadores, pero pecadores restaurados por la imagen de Cristo, por el Espíritu Santo, porque hemos dejado entrar al Espíritu Santo y transformado y manifestando los frutos del Espíritu Santo. No pecadores que pecamos a escondidas, que pecamos de frente, continuamos desobedeciendo a Dios, violamos los principios de la reforma pro salud, no ese tipo de pecadores, esos tipos de transgredores que de frente desafían a Dios, en continuidad pecan porque comen acá, comen allá, comen helados, comen porque celebran cumpleaños, aman al mundo, se la pasan en paseos, se la pasan haciendo malos negocios. No ese tipo de personas, ese tipo de personas no es las que están representando mal al Señor. Entonces, ser adventista es ser un fiel siervo